Garnacheros, me encuentro desde este pequeño poblado, bueno, ya es parte de la Ciudad de México y me refiero a Xochimilco. Porque el día de hoy me tocó ser guía de turista de la familia Wing. Hola. Mark, Ting y el pequeño Maika. Maika. Say hello, Maika. Hola, Maika. Hola, Maika. Yo iba a hacer un video distinto, ¿por qué? Porque Xochimilco es una parte muy turística de México y creo que ustedes tienen ciertas dudas de qué pueden comer, cuánto cuesta subirse a una trajinera. Pero así lo más tradicional de Xochimilco, ¿qué puede ser? Tlacoyo. Tlacoyos con los palitos, Ajá. salsa, ¿Y dónde? También en el mercado. en el mercado, Barbacoa, pancita. pancita, barbacoa, carnitas. Uf, vale, muchas gracias. Para comer, miren, nos venimos al mercado aquí de Xochimilco, está solamente a una calle, yo creo que de la catedral, que en esos momentos pues sufrió, como ustedes saben, muchos daños por lo que pasó en el terremoto, así que vengan a Xochimilco, vengan al mercado, que seguramente se la van a pasar muy bien, y aquí vamos a tragar como locos. Vean cuántas hermosas madres están aquí, preparando en canastas, quesadillas, tostadas, tacos dorados, y la gente comiendo. Uf, obviamente aquí queremos comer. ¿De qué tiene, señora? Tengo de champiñón, de huitlacoche, No. de frijol, de papa, de espinaca. Pues entonces, mire, es momento de que nos prepare huitlacoche. Yo quiero huitlacoche y uno de champiñón para Mark. Mira, ¿en qué canal va a salir? En Playboy. No es cierto, señora. ¿Con qué vamos a empezar? Miren, con un tlacoyito de huitlacoche y de champiñones. El huitlacoche, para la gente que no lo sepa, es, miren, no se espanten ni nada, mejor pruébenlo, porque es el hongo que le sale a la mazorca del maíz. Este hongo lo quitan y lo guisan y queda una cosa maravillosa. Con tlacoyo en la mano, ahora sí, miren, para la gente que no conoce el tlacoye, es una base de maíz y dentro normalmente le ponen frijoles, pero aquí en este mercado ustedes lo pueden pedir pues de huitlacoche, de champiñones, hay de frijoles, requesón y más cositas ricas. Vean la forma, esta es la forma original del tlacoyo. What do you think about this? So good, so good. Yo lo pedí de huitlacoche. Mark tiene de champiñones. Ay, el queso está riquísimo, ¿eh? Amazing. Lo que sí les puedo decir es que está un poquito frío, ¿eh? Pero estoy seguro que si ustedes lo piden para llevar, lo calientan en su casa. A mí lo que me encanta es cómo está por dentro bien. Por afuera se puede ver como seco, pero cuando le das la mordida realmente al relleno, ahí empieza a formarse algo riquísimo. Después tienes el nopal, el jitomate que le dan mucha frescura realmente a todo, y el queso arriba, ya. You wanna try this? Yes, sure. Ya. Okay. Esto es lo que hace la comida, compartir. Compartan su comida. And a little more sour. What do you prefer? Which one? I think I like this one. This one? Tiene toda la razón. ¿Los tlacoyos a cómo los da, señora? A 12 preparados, a 50 la docena. A 50 la docena. ¿Qué es lo que más la gente normalmente hace? ¿Prefiere comprarlos y llevárselos o comérselos aquí? Se llevan más por docena que preparados. Porque se enfrían un poquillo, ¿eh? Ajá. Lo que pasa es que cuando por decirlo,
que vienen de visita a Xochimilco. Oiga, ¿usted qué días está aquí? De lunes a sábado. Lunes, sábado, ¿de qué horas a qué horas? De las 12 hasta las 8 de la noche. Perfecto. ¿Hace cuántos años está haciendo Tlacoyos? Tengo desde el 85. Desde el 85. ¿A cómo da las quesadillas, señora? A 15, joven. 15 pesos. ¿Y la tostada? Igual. ¿Y qué días está usted aquí? Todos los días. ¿Todos los días? ¿De a qué horas a qué horas? De las 2 de la tarde a las 5 o 6 de la tarde. Muy bien. Miren, aquí tenemos de tinga y de pata. Entonces, la verdad es que a mí me encantan las dos. Me voy a ir por tinga en estos momentos. Le pone una camita de crema a la señora. Después le pone la tinga, lechuga, un poco de queso. Ándele, re. Gracias. Miren, vamos a empezar. Yo voy a empezar con la quesadilla de pollo. Okay, Y I'm gonna Mark, try the tostada. exacto. De pollo, Miren, la quesadilla es dorada, ¿no? Entonces eso le da un sabor pues muy crujiente. Al principio, como no había agarrado pollito, dije, ¡ay! Como que le hace falta sabor. Ya agarrando el pollito, ahí está lo bueno, justo en la combinación de las cosas. El pollito está muy bien preparado. Yo lo sentí un poquito seco toda la tostada, así que ustedes pueden hacer esto. Échenle adentro, que caiga adentro la salsa. Eso le va a dar mucho sabor a quesadilla. How was the tostada, Mark? It's amazing. This is good. It's so flavorful. That salsa. Oh, that salsa is amazing. It's so good. Tiempo para la tostada, muchachos. Que miren, ojo, cuando ustedes pidan tostada tienen que comérsela muy rápido. Y sobre todo si es de pata, porque como tiene mucho juguito, se puede romper la tostada. Que la señora los hace, es una tortilla frita. La señora los hace en casa, entonces eso le da un sabor también casero desde ahí. Igualmente la misma receta, cremita, la tinga que es pollo, pero le pone chile chipotle a la preparación. Un poco de lechuga, quesito y esta salsa roja de chile de árbol que ya le di la mordida, no pude esperarlos, perdón, pero... Aquí el guisado tiene que estar muy bueno, para que esto sepa. De verdad que ya nos queríamos ir, pero caminamos 5 pasos y encontramos esta belleza que también nos la recomendaron mucho. Miren, ustedes pueden caminar así, 6 pasos y llegan a otro lugar, Podríamos acabar este video nada más con 3 lugares, están separados 3 metros cada uno de ellos. ¿A cómo las aguas? Yo creo de, échame una de fresa grande. Small one? Miren, esto es una quesadilla, está completamente frita. Y dentro tiene carnita molida. Solamente le ponen salsita y vámonos. Vámonos. Cheers. Cheers. Está sumamente rica esta quesadilla. Pueden creer lo que tanto sabor cuesta 5 pesos. Vean la carnita, tiene un sabor riquísimo. Está muy crujiente. Pero de verdad que tiene ahí algo que no logro descifrar, que está buenazo. Un lugar más para comer. Venimos aquí con Rómulo, que hace carnitas. ¿De dónde eres, Rómulo? ¿De Xochimilco? ¿Y cómo aprendiste a hacer carnitas? Mis padres me enseñaron. ¿Tus padres? Muy bien. ¿De dónde son tus papás? De Xochimilco y San Juan Ixtayopa. Muy bien. Y de hecho solamente me habían recomendado este lugar de carnitas, pero en este mercado ustedes pueden encontrar barbacoa y mariscos, es lo que más me recomiendan por aquí. Vengan, el chiste es apoyar los negocios mexicanos y miren, entre mexicanos. ¿Qué le ponen arriba? Es lechuga, cebolla, cilantro y col. Lechuga, cebolla y cilantro. Órale, al taco de carnitas, a todos le ponen así. Órale, ¿cuánto vale cada taco, mi hermano? 20. 20. ¿Y de aquí a qué horas están ustedes aquí? Estamos de 9 de la mañana a 7. ¿Todos los días?
todos los días. No está mal la carnita, a pesar de que, digo, la verdad como ustedes lo vieron, no me gusta cuando se recalientan ya las carnitas. Me gusta recién saliditas ahí del caso. Y miren, tampoco no sé, que muchos están comentando de los mejores están en Michoacán. Sí, las mejores están en Michoacán, sin lugar a dudas. Nada mal, nada mal. Aunque tengo que decir que la lechuga, la col y la cebolla le dan un toquecillo ahí de frescura interesante. Miren, aquí en Xochimilco, ya para que ustedes se suban a una trajinera, mientras ustedes van sobre la México Xochimilco, van a ver un montón de gente con bicicletas, con motonetas, que les van a decir, ¿quieres un paseo en una trajinera? La verdad es que ustedes pueden tomarlo, ¿no? Es gente que la verdad es que hay muchos embarcaderos, no solamente hay uno. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Entonces estas personas lo que hacen es llevar tráfico hacia embarcaderos donde tienen muy poca afluencia. Pero antes de subirse a una trajinera, yo les recomiendo echarse un taquito, pasar al mercado, echarse un taquito. Y también ustedes pueden ya ir a una tiendita, así ya compran ustedes pues su refresco, que su comida, que sus cervecitas y todo, para que ya sea más fácil el acceso a la trajinera. Porque luego pues me ha tocado que dicen que luego son medios manchados ahí con la comida, entonces mejor irse preparado, ¿verdad? Y si ustedes quieren hacer este recorrido, dicen que un embarcadero bastante recomendado es el Jaltongo, justo atrás de la catedral. Ahí ustedes lo pueden encontrar pues ya preparados, ahora sí, ya con la panza llena, ¿no? Corazón contento. Vámonos. ¿Cuáles son los diferentes paseos que tienen aquí? Pues tenemos paseo de 1 hora, 2 horas, dependiendo. La hora está en 500 pesos. La hora 500 pesos. De 2 horas llevarlos al mercado, a las plantas, las artesanías y todas las zonas tradicionales. ¿Y más horas? Pues ya, las horas que tú quieras. Es que viernes y sábado es toda la noche. Ah, viernes y sábado es toda la noche. Nada más viernes y sábado pueden venir en la noche. ¿Y se visitan los mismos lugares? Todos los mismos lugares, todos. Ahorita está muy lleno acá adentro y hay ambiente. No creas que aquí se ve esto y no, hay ambiente. Ah, sí, o sea, adentro está toda la banda echando. No ves nada, todo está adentro, asiento del lado. Oye, ¿cuánto valen los paseos, mi carnal? Mira, aquí tenemos 2 tipos de recorrido. Tenemos lo que es la zona tradicional, donde ustedes van a ver lo que es la música, marimba, norteño, mariachi. Todos esos pues van tocando, pero si gustas una canción en especial, pues tienen costos extras. Posteriormente vamos a ir a lo que es la zona de invernaderos aquí en Xochimilco. Aquí se le llaman los jardines flotantes. ¿Por qué? Porque van a bajar a ver diferentes especies de plantas y flores. Ya si gustan pueden tomar fotos o comprar alguna nada más, o ver. Posteriormente vamos a ir por donde se grabó María Candelaria, una película muy conocida de aquí de Xochimilco, en 1947 con Pedro Menderes y Dolores Bermejo. Posteriormente hay una representación de la Isla de las Muñecas. ¿Y por qué representación? Porque eso nada más parece que es como una copia aquí en la zona tradicional. Ok. ¿Por qué? Porque la original está en una zona ecológica. Ah. ¿Te explico por qué? Oye, ¿y cuánto valen los paseos? Mira, tenemos un recorrido corto que es de 1 hora. Ok. Como el paseo completo que es de 2 horas. En la zona tradicional el paseo corto es de 1100. 1100. Y el completo de 1500. 1500. Oye, ¿por qué pasan o hay varios así como mantas que dice 500 pesos la hora? Porque hay una zona ecológica donde es mucho más. Es una reserva ecológica. Como allá Secretaría de Turismo no hay turismo ni nada de ese lado, ni comida ni ambiente. Nada más lo que vamos a ver son los sembradíos y cultivos de hortalizas. Ah, ok. Entonces, allá, para llegar allá es un paseo de 4 horas mínimo. ¿Por qué? Porque te llevan a la Isla de las Muñecas, como te comentaba, a la original. Ah, o sea, para la reserva ecológica vamos a la Isla de las Muñecas y es más barato porque quieren llevar más turismo para allá. Ok. Ah, vientos, vámonos pues. Miren, por eso mejor pregunten, ¿no? Y si ustedes deciden qué es lo que quieren ver. Sí hay muchas bandas donde dicen que 500 pesos la hora, pero justo los llevan a una reserva ecológica. Si quieren ver como lo tradicional de aquí en Xochimilco, pues tiene un costo distinto. La verdad es que también ponen ese tipo de precios para hacer que la gente venga, ¿no? Porque lo que necesita Xochimilco, y después de lo que pasó con el terremoto, pues es que ustedes vengan, salgan de su casita y visiten estos canales hermosos aquí en México. Así que lo digo para que, 1, no los vayan a engañar, y número 2, se vengan pues preparados de cuándo se van a gastar.
Miren, Xochimilco puede ser utilizado para dos cosas, uno para la familia y el otro para la fiesta. Realmente muchas personas vienen aquí y celebran que su cumpleaños, la salida de un semestre. Cuando era universitario también veníamos muy seguido a estas trajineras, así que vengan con la familia, vengan con los cuates, con la pareja. Viernes, sábado abren en la noche. La verdad es que la noche cae demasiado rápido, pero la fiesta continúa aquí. Lástima que nosotros somos los únicos dos adultos que no echamos la fiesta. Miren, mientras ustedes están aquí, pueden parar en invernaderos donde compran que su plantita, ¿no? Flores y muchas cosas más. Lo que acabo de preguntar es hasta qué hora ya se acaba todo esto, ¿no? Sacan a todos, vámonos. No, las lunadas son toda la noche. Mientras ustedes sigan pagando, Xochimilco es para ustedes. O sea que es un momento para relajarse, para convivir, para echar el coto con la banda, sus amigos, su familia.